Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén muy bien esta mañana y coméntenos cómo están esta mañana, cómo se sienten, desde dónde se están conectando. Y bueno, vamos a esperar a que la gente empiece a entrar. Por favor, también si pueden y está en sus posibilidades prender la cámara, se los agradeceremos muchísimo, para que sea una conversación más dinámica, más amigable y saber con quién estamos charlando. ¿Va? Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de la experiencia del paciente 2025. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Hoy abrimos un espacio para reflexionar sobre uno de los temas más relevantes de hoy en día y que a veces también está siendo desafiante. Y bueno, pues la inteligencia artificial, pero no la queremos tocar hoy en día por sí sola desde la tecnología, digamos, sino desde su capacidad para sumar valor humano y a toda la atención que estamos brindando, apoyar nuestras decisiones clínicas y crear sistemas más eficientes sin perder de vista lo esencial que somos las personas. La sesión de hoy la titulamos Más allá de lo digital, inteligencia artificial con sentido humano, y estará guiada por Javier Hernández Cruz, especialista en innovación, transformación digital y liderazgo en salud. Así que les invitamos a escuchar con apertura, cuestionar con curiosidad y sobre todo a imaginar cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un futuro donde la tecnología y la humanidad trabajen juntas. Bienvenidos y bienvenidas y disfruten la sesión. Entonces, hoy, pues como les decía, nos acompaña Javier, que es administrador en sistemas de salud, maestro en administración pública y política pública y actualmente doctorante en administración y gestión de servicios de salud, donde investiga el impacto de la alfabetización digital en salud y en la formación de profesionales. Ha trabajado en planeación, transformación organizacional y consultoría estratégica, tanto en instituciones públicas como privadas del sector salud. Actualmente es Project Manager en Signant Health y es una empresa global especializada en tecnología para la investigación clínica. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros el día de hoy y pues guiarnos con esta plática tan interesante que vamos a desarrollar. Así que todo tuyo, Javier. Muchísimas gracias, Jimena. Primero que nada, gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir mi presentación. Por ahí traigo algunos slides que quisiera compartir. Nada más me confirman si se ven para que estamos Sí. todo bien. Perfecto. Si me ven voltear tantito es porque tengo dos pantallas, entonces nada más para que no, digo, lo aviso desde ahorita. Y bueno, primero que nada, como les decía, muchas gracias, Jimena, por la invitación. Es un honor y un gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad es que hablar de este tema para mí ha representado lo puedo decir a lo mejor como un reto, un desafío. ¿Por qué? Porque pues lo que normalmente vemos o estamos acostumbrados cuando estamos trabajando en el área de salud y tecnología es estar viendo como toda la parte precisamente tecnológica o técnica de todo lo que está pasando, todo lo que está desarrollando de Machine Learning y guía, salud digital. Sin embargo, a veces nos olvidamos un poquito de esta parte del sentido humano, ahora sí que no deshumanizar la atención y recordar que pues al final de cuentas la tecnología está ahí como un apoyo. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría nada más pues también platicarles un poquito de mí. Por ahí ya Jimena decía lo que parte
pues de mi background, como mencionaba, soy administrador en sistemas de salud, maestro en administración pública y política pública y doctorando actualmente en administración y gestión de servicios de salud. Ya merito, si terminamos la tesis este año salimos. Entonces, pero, y pues bueno, dentro de ese trayecto académico, por así decirlo, también he sido profesor de pregrado y posgrado, administrador de proyectos en salud y en Health Tech, mentor de muchos proyectos de Health Tech y salud digital aquí en México y pues bueno, yo me vino más como un apasionado, no soy un experto, soy más un apasionado de la transformación de los sistemas de salud y la salud digital. Entonces este tema la verdad es que es uno de los que más me gusta porque también va relacionado mucho a mi tesis que es sobre alfabetización digital en salud. Entonces, pues bueno, por ahí les dejo mi LinkedIn, me encuentro con mi nombre, Javier Salvador Hernández Cruz, y pues bueno, muchas gracias. Entonces, ¿por qué hablar hoy en día de IA con sentido humano? Y bueno, a la plática o la charla le llamamos IA, pero yo creo que lo Javier, podemos solo ampliar. una cosita. Sí, La presentación se quedó a la mitad. Hace ratito que la probamos, sí cambió, pero ahora se sí. quedó justo a la mitad. A ver, Ahí, a ver, no. Ahí está todo sobre tu biografía. Ahí sí, está. sí. Ahora sí, Si no, déjame, ¿sabes qué? Le voy a quitar la transición más rapidito para que... eh, para que cambie con más sí, agilidad. para que sea... vale, permítanme una disculpa. No, slides. Ok, ya está. Eh, muy bien. Siempre la tecnología siempre es un punto en las presentaciones. Ok, ahí ya se ve. ¿Estamos bien? Estamos viendo, Perfecto. estamos viendo. Muy bien, entonces les mencionaba, o sea, hablar sobre inteligencia artificial con sentido humano, yo lo ampliaría un poquito y no solo me quedaría con la IA, porque al final la inteligencia artificial es una de las muchas herramientas que nos está proporcionando todo este desarrollo tecnológico que hemos vivido en los últimos años y en los últimos, todavía en los últimos 5 años a partir de la pandemia. El crecimiento en el desarrollo tecnológico ha sido un crecimiento exponencial brutal que incluso, y bueno, si ustedes son también seguidores del tema, pues van a ver que diario aparecen miles y miles y miles de artículos, posts, de información sobre los temas. Entonces, a veces creo que nos inundamos en tanta información que nos quedamos, bueno, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y pues bueno, precisamente uno de los temas que por ahí se está empezando también a investigar esto es cómo va a impactar esta tecnología y la IA en la forma en que nos relacionamos tanto unos con otros, como ya viéndolo desde un plano en el sector salud, en el sector profesional, de la relación de los profesionales de salud con el paciente, la relación de los mismos profesionales de salud con la inteligencia artificial, con las tecnologías. Entonces es un tema que bueno, es preciso hablar. Y no, y bueno, también como les decía, hay miles de artículos, de información, ahorita lo vamos a ver, de los beneficios que tenemos o de las herramientas que podemos utilizar de ella. En esta ocasión no vamos a hablar desde este punto de vista más técnico o de los beneficios. Sin embargo, pues bueno, dejo esta imagen nada más como uno de los puntos o hay diferentes recursos que podemos encontrar de cómo la inteligencia artificial y sobre todo en la actualidad la inteligencia artificial generativa, pues bueno, está desarrollando una gran cantidad de beneficios y de áreas en las que puede apoyar desde las imágenes médicas, el descubrimiento de fármacos, la medicina personalizada y pues lo que es la administración o la gestión de la salud pública también, salud poblacional. Entonces, pues bueno, no, otra vez no vamos a entrar en ese punto, pero déjenme. Este, entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Como les mencionaba, la IA en salud, pues si vamos a Google Académico, y esto lo hice hace unos días,
Si pones I en salud, encuentras 520,000 resultados en español. Si lo pones en inglés, más de 5 millones de resultados en salud. Entonces, entender todo lo que está pasando y todo lo que está cambiando y hacia dónde va la inteligencia artificial en salud, pues bueno, es algo que requeriría precisamente de herramientas que nos ayuden a condensar toda esa información. Además, pues todo lo que están generando los mismos empresas tecnológicas, todas las noticias que existen de cómo se está utilizando, la misma OMS está generando información y estrategias para el tema de inteligencia artificial, eh, el Foro Económico Mundial y pues bueno, lo vemos como un ya parte de nuestro día a día en los servicios de salud, pero a veces, y me gusta a veces hacer este tipo de analogías, donde vemos que hay tanta información que yo a veces me siento, y no sé ustedes, pero yo me siento así a veces. Entro a veces a mi LinkedIn, que es una de las principales fuentes que yo uso para estar actualizado. ¿Por qué? Porque sigo muchas personas que son expertos en el tema y todos los días me encuentro algo nuevo y sale algo nuevo y casi a veces en el mismo día veo 3, 4, 5 nuevos conceptos se están generando, artículos que a veces, pues bueno, siento que es tanta la información que a veces no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y para qué nos va a servir toda esta información o hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y cuáles van a ser las principales tendencias. En este sentido, también un punto que me sale o que me salta a la vista es, ¿estamos preparados como sistema de salud y como profesionales de salud para el mundo de la IA y de la era digital? Creo que esta es una de las preguntas que a veces no nos cuestionamos, sino que simplemente generamos desarrollos, sobre todo los que estamos dentro del área tecnológica, estamos generando y generando y generando desarrollos y cómo aplicarlo y cómo lo vamos a usar y nuevas ideas. La misma IA generativa está generando precisamente, por eso se llama así, nuevas formas de conectar información que antes a lo mejor estaba desconectada, por lo que tanta información a veces no nos queda, pues bueno, pensar en si todo eso lo vamos a poder aplicar en la vida, en el día a día. Y obvio, si hay mucha aplicación, pero mucho de lo que está desarrollándose es un punto que los mismos sistemas y profesionales de salud, y aquí nada más quiero hacer también una aclaración, cuando hablo de profesionales de salud, mucho de lo que voy a decir también se puede pasar hacia las comunidades de pacientes y hacia cómo el paciente puede interactuar también con la tecnología, pero bueno, aquí lo voy a centrar en profesionales de salud. Eh, entonces, pues la pregunta es esa, o sea, ¿estamos preparados? No. Tengo, pues ahora sí que ya más de 13 años formando profesionales de salud y con mi misma formación académica, me doy cuenta que al final del día el profesional de salud tiene lo que yo considero tres responsabilidades como principales y que para eso se forma. Una es su responsabilidad profesional. Simplemente el estudiar una carrera de salud te trae, la idea es que seas un experto en el tema, en las decisiones clínicas, en cómo dar ese trato a la salud y para mantener la salud del paciente. La otra es la responsabilidad sistémica o institucional que yo le llamo, que es el profesional de salud en esa institución en la que elabora, ya sea incluso independiente o pública o privada o a nivel a lo mejor un ministerio de salud, tiene esa responsabilidad de poder mejorar y cambiar o transformar ese entorno en el que se encuentra. Y el tercero es la responsabilidad social, que es precisamente el cómo el profesional de salud, pues al final de cuentas busca siempre estar al lado o llegando a la persona o las personas o al paciente que lo necesita. Entonces, creo que en la historia ahora sí que de la educación de los profesionales de salud,
siempre estos tres puntos han estado presentes. A lo mejor la profesional y la social está inherente dentro del profesional de salud. A lo mejor lo sistémico se ha ido agregando de los 60, 70 para acá, el pensar también, tener un pensamiento más sistémico, más de cómo integrar y cómo el profesional impacta en las instituciones de salud. Sin embargo, en la era de los algoritmos, en la era de las redes sociales, de las plataformas digitales, pues cómo el profesional de salud va a desarrollar o qué otra competencia tiene que desarrollar. Eh, Tenemos también, bueno, cómo cada año, y esta lista me gusta verla porque la genera The Medical Futurist, es un investigador, Bertalan Mesco, un doctor de europeo que tiene este instituto de Medical Futurist y desde el 2012 está generando investigación en este sentido, y vemos cómo año con año van aumentando la cantidad de compañías, de empresas, de startups que generan eh, innovación, tecnología, inteligencia artificial en salud, pues bueno, estar al pendiente o estar trabajando, estar desarrollando profesionales de salud que puedan hacer un match con este con esta realidad en la que vivimos de tanta tecnología de salud digital, pues a veces nos quedamos como, bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? Y ahí es donde, en lo personal, a mí me gusta pensar como que el profesional se le agrega una cuarta responsabilidad, que es la responsabilidad digital en salud. Y esto no es nada nuevo, no es algo que yo creé ni nada. Sin embargo, eh, y esto lo traigo también de las responsabilidades digitales que le llaman en las áreas de investigación pública, donde se refieren a la construcción de ambientes digitales seguros y la participación en ellos, promoviendo el bienestar individual y colectivo. Entonces, esta como concepto lo traigo al tema de salud, pensando como la responsabilidad digital en salud es como la construcción de estos ecosistemas de salud digital que favorecen el aprendizaje y el uso de las tecnologías de información en salud con el objetivo de promover la salud individual y colectiva. Entonces, pasamos no solamente a tener esta responsabilidad profesional, sistémica y social, sino que ahora también se nos agrega a los profesionales de salud una responsabilidad que es el uso de la tecnología y de todas las redes sociales y de este ecosistema de salud digital para el beneficio también de las personas y de las comunidades en las que servimos. Eh, y esta responsabilidad digital la veo como en cinco ejes. Uno es la equidad e inclusión digital, la ética digital, la alfabetización digital en salud, la alfabetización en IA en salud, precisamente, y al final, pues nos quedamos con el sentido humano en la era digital. Entonces, eh, esto no es un concepto que ya está desarrollado, es una mezcla de diferentes teorías y que me gusta a veces. Le decía a un compañero, a veces, sobre todo los académicos, tendemos a veces a pensar de más, pero creo que esto para mí en lo personal engloba lo que es el ver a la tecnología o la era digital con un sentido humano en el área de salud. En la equidad e inclusión digital, encontramos que la equidad digital, de acuerdo a la Internet Society Foundation, es que es el estado donde cada persona y comunidad tiene los recursos necesarios de tecnología de la información para participar plenamente en la sociedad, la democracia y la economía. El término abarca no solo el acceso a dispositivos, sino también la capacidad de usarlos y beneficiarse de ellos de manera efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Cerrar brechas digitales. En la actualidad vivimos con una gran cantidad de innovación y de tecnología y está desarrollando, pero estas tecnologías pueden y tender a veces a aumentar la brecha digital que existe
en las personas, no solo una brecha digital de infraestructura, sino que sería la brecha digital de acceso, sino el cómo usarlos. Y ahí es donde entra, eh, creo que uno de los puntos más críticos de esta responsabilidad digital que menciono para los profesionales de salud, porque al final de cuentas, cuando y lo vemos también en implementaciones de expediente clínico electrónico, de recetas digitales, cuando queremos implementar a veces en instituciones de salud un proyecto de transformación digital, ¿cuál es uno de los primeros retos? Convencer a las personas que no usan la tecnología o convencerlas o educarlos para que puedan utilizar esta tecnología. No solo es tener el desarrollo, la innovación, sino cómo se utiliza y que estas personas tengan esa capacidad de usarlos. Eso es equidad digital. En este sentido, perdón, la Organización Panamericana de Salud, dentro de sus 8 principios de transformación digital del sector salud, que les recomiendo por ahí tenerlos en cuenta cuando hablen y cuando revisen este tema, propone la salud digital inclusiva, y me gusta mucho esta frase que ellos ponen: para no dejar a nadie atrás. ¿Por qué? Porque el enfoque pues debe ser en esa vulnerabilidad de alfabetización, o sea, llegar a las poblaciones más vulnerables y no alfabetizadas digitalmente, eh, utilizar todo el potencial de las tecnologías de información para reducir las desigualdades de salud mediante el acceso oportuno a información y herramientas digitales, eh, incluir o tener elementos de inclusión digital que son el acceso apropiado, tener las habilidades digitales, usabilidad, navegabilidad. ¿Para qué? Para fomentar la inclusión respetando la autonomía, incluso de quienes no eligen no usar servicios digitales. En este sentido, como les digo, es un tema muy interesante al ver cómo los profesionales de salud en el futuro tienen que, o bueno, no en el futuro, desde allá, tenemos que tener esta responsabilidad digital en salud y dentro de ella la equidad e inclusión en mente. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que toda la población va a querer utilizar tecnología. Y eso es a veces un punto muy eh, que dejamos de lado al momento de desarrollar proyectos, cuando a lo mejor las personas simplemente por un tema de acceso, como les digo, de acceso, de uso, de habilidades, no va a poder usar la nueva aplicación o el expediente o el que le estamos pidiendo, la receta electrónica. Hay que también pensar en ellos y no dejar a nadie atrás. Entonces, por eso me gusta mucho este concepto que tiene la Organización Panamericana de Salud Digital Inclusiva, porque lo que busca es precisamente eso, que no dejemos nadie atrás y pensar en esas poblaciones vulnerables, no solo de pobreza, sino vulnerables por diferentes condiciones en las que se encuentran. En ese sentido, y aquí nada más también para dejar un pequeño ejemplo, está este proyecto que lanzó Ángela Olazarán, Angelita que le llaman, que fue reconocido el año pasado, que por generar un asistente médico virtual basado en inteligencia artificial, que le llamó Islilton. Y a lo mejor ese, si lo vemos y lo leemos nada más así, vamos a decir mucho, sobre todo los que estamos dentro del área, de que, bueno, pues eso no tiene nada de como innovador, o es hacer una inteligencia artificial, lo generas. Pero un punto que creo que es el clave es que es capaz de detectar, bueno, aparte de las enfermedades, que puede utilizarse incluso en lenguas indígenas. Y a veces ahí, bueno, como el Totonac, a veces ahí es donde nuestros proyectos de salud digital o proyectos de transformación es donde a veces fallan. Pensamos o generamos, tenemos ese sesgo, que iba a decirlo en inglés, ese sesgo de pensar que todos somos iguales y no. O sea, en la salud, y como lo sabemos los que estamos dentro del sistema, cada paciente es diferente y cada persona tiene una necesidad, tiene una posible vulnerabilidad. Y el de las lenguas indígenas, es un punto clave, y más en nuestro país donde todavía tenemos mucha población que habla eh, o que tiene una lengua indígena como lengua principal y el español es su segundo idioma. Entonces, quería poner este ejemplo nada más como un punto de precisamente
reconocer que mientras más inclusivos seamos no solo pensando en un tema de infraestructura, sino en un tema también de conocer a la sociedad a la que vamos, pues los profesionales de salud podamos poder aumentar o tener esta responsabilidad digital mucho más, ahora sí que desarrollada y llevarla hacia un buen puerto para poder eh, que las tecnologías no se queden solamente de nuestro lado, sino que lleguen al paciente que debe llegar. El otro punto es la ética digital y en este punto la ética digital en salud se refiere a las consideraciones y principios éticos que guían el desarrollo, la implementación y el uso de la tecnología digital en la atención médica. Y aquí, más que pues ahondar en un tema teórico, me gustaría poner como los áreas claves de la ética digital que tenemos que tener, que debemos de tomar en cuenta. Uno es la privacidad y seguridad de los datos. Eh, es un tema clave y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo si no cuidamos los datos o la información que generamos, pues bueno, podemos tener una gran cantidad de problemas, no solo para el paciente, sino también institucionalmente y en nuestro trabajo. El consentimiento informado, que el paciente sepa para qué se va a utilizar su información. A veces también, sobre todo en los proyectos digitales, lo dejamos de lado y pensamos que eso es algo que sí, el paciente va a querer y por qué, o sea, por qué no lo va a querer, sino tenemos que explicar muchas veces el por qué se va a hacer un cambio, una transformación. La equidad en el acceso a la tecnología de información, que va muy de la mano con la salud inclusiva, la calidad y precisión de la información, el uso responsable de la IA y la automatización y ciberseguridad y al final, pues bueno, el desarrollo y uso ético de las aplicaciones de salud. Todos estos 7 puntos, perdón. Espera un cachito, espera. La ética de usar. Ok, sí. ¿Qué puse el incienso? Perdón, se metió ahí. Todos estos puntos son clave para entender cómo el uso de la tecnología pues, nos lleva a un buen manejo del paciente, no solamente una buena atención médica, y no caer en ciertas situaciones que pudieran vulnerar aún más a nuestros pacientes, a nuestras comunidades. En ese sentido, solo les dejo este ejemplo de cómo HIPAA, que saca este journal, tiene este journal. Bueno, los que conocen el tema de expediente electrónico, siempre escuchamos que el expediente electrónico es HIPAA compliance, o que debe ser, eh, pues sí, o sea, seguir como las indicaciones de HIPAA. Bueno, ellos tienen un reporte donde hacen estadísticas de los datos en salud que han sido vulnerados por ciberataques, por una mala manejo de la información, por diferentes puntos. Y vean cómo pues bueno, y esto es solo en Estados Unidos, porque es donde lo miden principalmente, pero la cantidad de individuos afectados por estos eh, por estos eh, accesos a la información no cuidados o donde la ciberseguridad falla dentro de las instituciones, pues son millones. Y sobre todo en el 2024, más de 200, casi, sí, pues 270 por ahí millones de personas vieron su información vulnerada, a veces sin ni siquiera saberlo. Y se está utilizando su información no sabemos para qué. Entonces eso es un punto clave y pues bueno, y es un punto también que creo básico dentro de la responsabilidad digital que tenemos como profesionales de salud y como incluso mismos actores dentro del sistema de salud, el cuidar y que todo lo que hagamos tenga ética, una ética pues bueno, también digital. El otro punto que me gustaría hablar es el de la alfabetización digital. Y en este sí me podría extender mucho, pero solamente quisiera dejarles el concepto de que la alfabetización digital en salud pues es cómo buscar, encontrar, comprender y evaluar la información en salud en línea para aplicar ese conocimiento adquirido para la toma de decisiones de salud.
puede parecer muy, muy, muy sencillo. Puede ser incluso algo que pensamos que ya traemos porque, y sobre todo, bueno, nuestras generaciones o de 80s para acá diría, pues ya vivimos con la tecnología y pensamos que somos expertos en el manejo de la tecnología. Pero la verdad es que no, y sobre todo el manejo de la tecnología y de la información en salud. Somos muchas veces analfabetas digitales, entonces es un punto que es clave. Y y bueno, y desde el punto de vista que yo lo investigo es incluso cómo los profesionales de salud tenemos que ser alfabetos digitales para poder entonces ser guías de otros, de los pacientes y de las comunidades en las que servimos. Entonces es un punto clave. Aquí les dejo nada más también que la alfabetización digital no es simplemente este concepto, es realmente la mezcla de varios tipos de alfabetización. La alfabetización tradicional, que es lo que nos enseñan en la escuela, la alfabetización informacional, que es cómo estructuramos la información, la mediática de reconocer de dónde podemos sacar información y lo que estamos viendo es algo que nos sirve o no. La alfabetización informática, que es utilizar precisamente la tecnología. La alfabetización en salud es que esa información le sepamos para qué sirve en nuestra salud o para la salud de otros o de nuestras familias. Y la científica, que ya es como la parte que para los profesionales de salud es entender los artículos científicos, las investigaciones que se realizan, cómo se realizan, toda esa mezcla de alfabetizaciones, pues nos da la alfabetización digital en salud. ¿Y por qué es importante? Pues porque vivimos en el mundo de la infodemia y de la desinformación en salud. Las redes sociales, y lo vimos con el coronavirus y con el COVID, eh, puede tener muchos efectos positivos, obviamente, pero también puede tener muchos, muchos efectos negativos, como incrementar la interpretación científica, darle una interpretación errónea al conocimiento científico, polarizar las opiniones, escalar el miedo y pánico, o incluso descender o afectar el acceso a la salud por una noticia, porque es que lo vi en internet, lo vi en Facebook, me llegó el video, me lo mandaron por WhatsApp. Ese es un punto clave de la alfabetización digital, el reconocer que la información que nos esté llegando sea una fuente verídica y sea una fuente confiable. No les puedo decir la cantidad de información y bueno, los que son médicos por ahí a lo mejor les llegan diario, a lo mejor preguntas o videos o comentarios o un post de información que es falsa, o sea, falsa o que está errónea o que dice solamente una parte de la investigación que se tiene que se hizo. Entonces, eso es el por qué la alfabetización digital es tan importante dentro de la responsabilidad digital que tenemos. Y el otro es el que yo le llamo, y este nada más es un ejemplo que me gusta también enseñarlo y a mis alumnos se los pongo muchas veces, el costo del analfabetismo digital en salud. Este análisis que les voy a mostrar es un análisis que hice en 5 minutos, pero que para mí en lo personal representó mucho poder ya cuando lo fui ampliando hacia la salud pública. Hice un análisis de precios de medicamentos. El ejemplo que tomé fue el ibuprofeno, que es un medicamento tradicional muy normal para cualquier persona. 400 miligramos, caja con 10 tabletas o cápsulas, de ahí puede variar tantito. Y lo hice el día de ayer en 5 minutos. Vean, piensen en esto. A mi hijo, bueno, perdón, este caso salió porque a mi hijo le pidieron un medicamento y cuando lo vi en la primera farmacia, a mí en lo personal me pareció muy caro. Entonces dije, pues debe haber otra posibilidad, ¿no? Encontré rápidamente en Google cinco farmacias que ofrecían el mismo medicamento ibuprofeno de 400 miligramos, caja con 10 tabletas, cápsulas. Y vean esto, la farmacia 1, 62 pesos, marca propia, genérica, y una farmacia tradicional.
Farmacia 2, 15.75 pesos, marca propia genérica, farmacia tradicional. Farmacia 3, 33 pesos, marca genérica y una farmacia de supermercado. Farmacia 4, 78 pesos, marca propia genérica y farmacia tradicional. Farmacia 5, 45 pesos, marca propia genérica y era una farmacia de supermercado. No quise poner las marcas, pero vean esto, 4.95 veces más costoso. Es el mismo medicamento con los mismos miligramos, con las mismas 10 tabletas de una farmacia a otra. Imaginen, ahora trasládenlo y vean este caso. Doña Consuelo se encuentra en el IMSS, le piden una serie de medicamentos, va a la farmacia y le dicen, señora, creo que nada más está estos 4 no los tenemos. ¿Qué tiene que hacer doña Consuelo? Si los necesita en ese momento, pues tiene que ir a la farmacia que está enfrente del IMSS a comprar ese medicamento. Y eso me tocó vivirlo y verlo una vez que hice una cita ahí en el IMSS y las 3 personas adelante de mí se fueron sin 1, 2 o 3 medicamentos. Ay, Javi, yo pienso no, doña Consuelo, pienso en mí misma. O sea, Bueno, digo, pero bueno, entonces imagínense, si esa persona, obviamente era una persona mayor, no traía su celular, pero no era alfabeta o tenía ese desconocimiento que podía buscar en línea ese mismo medicamento. Imagínense el ahorro que podrían tener esas familias que hoy lamentablemente tienen que, por diferentes cosas, no me quiero meter en eso porque entraríamos en mi otro tema que me apasiona, que es la política pública, este, eh, que por diferentes cosas tiene que acceder a ese medicamento. Una búsqueda de 5 minutos podría representar un ahorro de casi 400% del costo de ese medicamento, que como quiera lo va a ir a comprar porque lo necesita. E incluso a veces hasta se lo pueden llevar a su casa. Entonces ahí es donde creo que ahí es parte de nuestra responsabilidad digital como profesionales de salud y como simplemente actores del sistema, dar a conocer este tipo de herramientas. Y como les digo, a lo mejor no es IA, no es algo súper, un algoritmo que hizo una investigación y automatizó el análisis. Una búsqueda de 5 minutos en Google puede ahorrarle a un paciente del 30 al 70% de su costo de medicamento. Obviamente que costo en farmacia. Entonces es un punto que por ahí digo, es parte que, y por eso siempre se los digo a mis alumnos que son médicos normalmente, en la pluma tienen mucho del ahorro que pueden y de la mejora que pueden hacer en el sistema. Y ahora con herramientas digitales, en la pluma y en Google o en la computadora tienen también más herramientas para ayudar a las personas. El otro punto es la alfabetización en IA en salud. La alfabetización en inteligencia artificial se refiere a los conocimientos, habilidades y concienciación necesarios para utilizar los sistemas de inteligencia artificial de forma responsable. Y esto lo dice la Sociedad de Información en Salud americana, donde mencionan que en el sector sanitario implica garantizar que tanto el personal técnico y no técnico, así como médicos, enfermeros y administradores, y bueno, yo agregaría todo el personal de salud, pueden interpretar los resultados de la IA y tomar decisiones informadas. En ese último punto creo que es el clave para todo lo que viene en los próximos años. Interpretar los resultados de la IA y tomar decisiones informadas. O sea, tenemos que saber qué es la IA, qué son los algoritmos, qué es la IA generativa. O sea, es una gran cantidad de conceptos que pues, aquí no los vamos a ver, para poder entonces generar nuevas oportunidades y generar decisiones informadas. En este sentido, un artículo que me encontré hace poco, bueno, que compartió un experto en este tema hace poco en LinkedIn, se me hizo súper interesante y era cómo agregarle el currículum de inteligencia artificial en los cursos de salud.
Y en este artículo se mencionan que inteligencia artificial debe tener 4 ejes para 3 tipos de profesionales clínicos o profesionales en salud, perdón, pues de clínicos, pero es en salud frente a la IA. ¿Por qué? Porque cada uno de estos profesionales es el tipo de consumidor o de profesional que va a utilizar la inteligencia artificial. Uno son los consumidores, que son los de más abajo, los que utilizan o que necesitan entender conceptos básicos de la IA, Machine Learning, métricas y los sesgos para usar y evaluar la inteligencia artificial de una forma segura. De ahí siguen los traductores, que son los que conectan la parte clínica con el desarrollo de la inteligencia artificial y requieren comprensión profunda del Machine Learning, validación, gobernanza de datos y regulación. Gobernanza de datos es un tema también súper importante, no me voy a meter, pero bueno, lo dejo ahí de concepto. Y por último están los desarrolladores, que son los que ahora sí diseñan y crean inteligencia artificial, necesitan bases de programación sólida, conocimiento de arquitecturas de Machine Learning, explicabilidad y pruebas de estrés. Entonces, hay que entender que a lo mejor no todos vamos a llegar a ser desarrolladores y a lo mejor no es necesario que todos seamos desarrolladores, pero creo que todos sí vamos a ser consumidores. Y entonces necesitamos que nuestros conceptos técnicos, nuestra capacidad de validación, la ética en digital y ese entendimiento de la evidencia, del diseño, los estudios, de lo que está generando la IA, pues tengamos al menos ese aspecto básico y todo el personal de salud lo debe de tener. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros somos las guías para los pacientes y la comunidad. Incluso, y bueno, yo en lo personal no soy médico, no soy profesional clínico, por así digamos, me considero profesional solo porque soy administrador en sistemas de salud, pero incluso a mí me preguntan, y bueno, tengo un back de medicina, pero esa es otra historia, pero como quieran, o sea, familiares, eh, vecinos, amigos, me preguntan porque saben que estoy en el sistema, entonces tengo que entender todo esto para poder darles una buena guía e incluso guiarlos hacia dónde te pueden buscar información si yo no la sé. Entonces es un punto que creo clave y parte de la responsabilidad digital del profesional de salud. Y bueno, creo para ya ir cerrando, el último punto pues es, bueno, perdón, nada más un pequeño gol, para poder precisamente obtener toda esta información, hay diferentes fuentes y nomás les dejo 3 que creo son básicas y muy importantes o que pueden ser utilizadas. Uno es el diplomado de IA en salud, de Fonsalud y la Facultad de Medicina de la UNAM. No es por hacer gol, pero bueno, la verdad es que es un diplomado muy interesante y muy padre. Tuve la oportunidad de estar en la última generación como mentor y créanme que todo lo que se aprende es muy importante. Otro es el Health Data Week, que es de unos amigos de Jimena y mías, que se dedican precisamente a la ciencia de datos y cómo los datos se pueden utilizar en salud y cómo generar información. Esto es gratuito. Y obviamente toda la documentación que genera la Organización Panamericana de Salud en cuanto a transformación digital y en específico en el tema de inteligencia artificial. Han sacado muchos documentos. Este es uno de los últimos, inteligencia artificial en la salud pública, donde, pues bueno, encuentras desde conceptos hasta aplicaciones que se tienen de inteligencia artificial en salud. Entonces, bueno, no quería dejar de mencionar que existe en español fuentes. Otro que les recomiendo mucho es el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ellos son ahora sí que yo sí podría decir que son los expertos en el tema a nivel Latinoamérica. Entonces, pues bueno, es muy importante. Pero bueno, pasemos al último punto que de los cinco como ejes dentro de la responsabilidad digital, que es el sentido humano en la era digital. El humanismo, digo, podamos poner sentido humano, humanismo como algo más o menos similar, es tomar conciencia de la importancia del ser humano y fomentar todo lo que puede desarrollarlo y mejorarlo. En salud,
o en la era digital, perdón, el humanismo busca integrar la tecnología de manera que promueva el bienestar humano, la ética y la justicia, en lugar de simplemente enfocarnos en la eficiencia tecnológica. Creo que ahí está la clave, la última clave de la responsabilidad digital. La tecnología nos sirve para ser más eficientes, más productivos, generar desarrollos que nos van a llevar a hacer grandes cosas, pero estos deben enfocarse al bienestar humano, la ética y la justicia. O sea, no nos podemos olvidar que al final de cuentas, cada paciente que tocamos, cada paciente que vemos o nosotros mismos somos pacientes, no quisiéramos, bueno, muchos sí, pero no nos podemos olvidar que la tecnología es una herramienta y no debe ser el fin de todo lo que hacemos en tecnología en salud. Me encontré este pequeño párrafo de un pediatra que escribe sobre el tema y me encantó, por eso los voy a poner como en partes y todo, pero hablando precisamente del sentido humano en la era digital o de la tecnología en la era digital. Un algoritmo puede sugerir el mejor antibiótico para una neumonía, pero no puede percibir el miedo en la mirada de las personas que padecen una enfermedad. Puede identificar un tumor con mayor precisión que el ojo humano, pero no puede explicar con delicadeza el diagnóstico a una familia conmocionada. Puede predecir una complicación antes de que ocurra, pero no puede acompañar a un niño en su convalecencia con una sonrisa y un abrazo. La empatía, la calidez, el respeto y la conexión emocional son elementos esenciales de la práctica médica, yo diría de la práctica en salud. Las personas no solo buscan un tratamiento, buscan comprensión. No solo necesitan una cura, necesitan sentirse cuidados. Un buen médico, y yo lo pongo un profesional de salud, no es solo aquel que sabe interpretar los datos y aplicar tratamientos con precisión. Un buen médico profesional de salud es aquel que sabe mirar más allá de la enfermedad y ver a la persona que sufre. Es aquel que entiende que detrás de cada síntoma hay una historia, detrás de cada diagnóstico hay un ser humano, detrás de cada cifra en un informe hay un latido, una esperanza, una vida. Y bueno, los dejo con este pensamiento que la verdad cuando lo encontré me pareció que englobaba todo lo que buscaba decir en este día y que bueno, espero que sea parte de lo que busquemos siempre dentro de nuestro día a día y cuando utilicemos tecnología recordemos que al final de cuentas esa persona, como dice aquí, no solo necesita una cura, necesita sentirse cuidado y necesita pues de nosotros y necesita del hombre o de ese tacto, que creo que eso, si bien se va a poder asemejar mucho con toda la cantidad de tecnología que estamos desarrollando y ahora con tecnología que puede ser sensitiva, etcétera, pero el uno a uno lo veo todavía difícil de poder reemplazar. Y pues bueno, eso es todo lo que traía el día de hoy. Muchísimas gracias y dejo unos 10 minutitos por si hay comentarios. Muchísimas gracias, Javier. Me quedo con esto. Esta última reflexión me pareció muy linda y que además me lleva a como el sentido justamente de esta semana, de todo el esfuerzo que estamos haciendo, eh, porque creo que es muy importante que estemos en constante formación, en constante actualización, que siempre en la medicina lo hemos tenido instaurado, ¿no? Que se dice que los médicos, pero no solo los médicos, las enfermeras, todo el personal clínico estudia mucho y que tiene que estudiar todo el tiempo para mantenerse actualizado. Yo creo que hoy, y justamente en estos aspectos, es fundamental que a la par que avancemos en toda esta alfabetización digital, avancemos también en nuestra alfabetización emocional. Nos formemos, estemos entrenando y adquiriendo herramientas y competencias dentro de estas habilidades emocionales, dentro de nuestro manejo emocional, porque no lo tenemos, o sea, nacemos con una biología básica,
pero esa no necesariamente está entrenada para las situaciones que hoy enfrentamos, ¿no? Entonces, la empatía, la compasión son competencias que se entrenan y que necesitamos desarrollarlas y que en esto todo esto engloba la experiencia, que hoy le llamamos la experiencia del paciente, que es el término más común, pero es mejorar la experiencia de atención en general, es para todos. Y viene con este sentido, ¿no? Que hacia donde está cambiando tan rápido y por lo menos en esta década que estamos, es hacia donde estamos viéndolo. Así que muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna reflexión, alguna experiencia, algo que quieran compartir con Javier y con todos los que estamos aquí presentes. Buenos días desde Colombia, no sé si me están viendo ahí. Yo soy médico, por supuesto, y estoy dedicado a la diabetes y a heridas de alta complejidad como el pie diabético. Pero también hice una maestría de marketing estratégico y hay un concepto que se utiliza que es los momentos de verdad. Los momentos de verdad en marketing arrancan, y yo creo que el principal momento de verdad es cuando se encuentran dos seres humanos o vamos a abordar a la familia. Esos momentos de verdad, porque el diagnóstico objetivo, el análisis de los exámenes de laboratorio, de las imágenes, nunca va a reemplazar el calor humano que se le presenta a uno, y mucho menos las manos aunque hay cirugía robótica, pero detrás del robot claramente está el médico. Entonces, una de las profesiones que está viéndose afectada por la medicina, por la inteligencia artificial, es la medicina, pero nunca van a reemplazar al médico y a las enfermeras. Hoy que es el Día de la Enfermera acá en Colombia, por ejemplo, quería felicitarlas, aprovechar este espacio para felicitarlas y algunas acá reunidas, porque ellas son fundamentales, el calor humano que ellas expresan, el cuidado del paciente, esa entrega no la va a tener nunca una máquina, aunque sí es una herramienta, como bien lo decían ustedes acá en esta intervención, es una herramienta y van a seguir saliendo más herramientas de manejo de datos. Una cosa son los datos y la objetividad y otra cosa es lo que nos hace humanos y diferentes, es eso, es la relación y la interacción que tenemos con nuestros pacientes. No, poner un diagnóstico de cáncer frío va a matar al paciente más rápido que decirle con compasión cuáles son las terapéuticas que existen disponibles. Muchas gracias desde Colombia y fue muy productivo ese espacio que nos brindaron. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más tenga un comentario. Pueden abrir su micrófono y prender pantalla, como ustedes también si pueden comentar por el chat. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Yo soy Carlos y actualmente no estoy en Latinoamérica. Di un brinco a Alemania a estudiar la carrera de gestión en salud digital. Acá estoy viendo mucho o está viendo mucho la conversación de digitalizar muchas de las cosas en hospitales, las conversaciones entre médicos y pacientes, automatizarlas, transcribirlas con inteligencia artificial generativa, pero incluso ir más allá, desde que ingresa un paciente, cómo hacer el historial clínico a través de algún kiosco que te va a tomar la información y también automatizar incluso la salida de los pacientes con igual un kiosco de autoservicio. Entonces, ya estoy viendo que esa interacción o esa falta de contacto que podría pensarse que va a suceder entre médico y paciente, ahora se está pensándose mucho más allá en todas las partes o etapas en que un paciente va a ingresar a un hospital o a esas atenciones iniciales con un enfermero o enfermera para tomar sus antecedentes o datos clínicos. Yo recuerdo específicamente haber tenido una experiencia en Estados Unidos donde tuve un accidente y comparando cómo yo recuerdo ir con un doctor o un médico y que a lo mejor me dedicaba un poco más de tiempo en México, recuerdo en Estados Unidos por allá de 2014, que ahí se pensaba mucho en la eficiencia, cómo se puede maximizar el tiempo o minimizar el tiempo con un doctor de manera que primero te pasa con una enfermera, te toma los datos y que el doctor nada más rápido te atienda y el siguiente. Yo ahí como sentí por primera vez un distanciamiento en el que vi que se veía menos obligado al médico a dedicarle un poco más de tiempo al paciente
como yo recuerdo, o sea, o tenía la sensación que sucedía en México, ¿no? Y ahora con la implementación de todas estas algoritmos y automatización y necesidad de liberar como ese contacto humano y reemplazarlo por más tecnología, máquinas, algoritmos y cosas así, veo como en qué acabaremos o cómo se desarrollará ese distanciamiento ahora en adelante con todas estas tecnologías, pues lo dejo como una reflexión de como qué temas sean, o veo que acá están como sobre la mesa y también esa experiencia de Estados Unidos, que en cambio en lo cultural es diferente a lo que yo estaba acostumbrado en Latinoamérica. Mm. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente es un tema que incluso, bueno, tengo una compañera enfermera que se encontraba en Suecia, y ella mencionaba también ese punto de que al final de cuentas todo lo estamos queriendo digitalizar, todo lo que estamos queriendo pasar al teléfono, al tenerlo todo digital, y las personas que no entren en ese punto, no sé qué van a hacer. Y creo que ya es un tema que están enfrentando en Europa de, oye, los que no tienen su ID digital de ciudadanía, o sea, es un punto que no va a tener acceso a salud porque no existen. Entonces, sí, eso es un tema bastante que se amplía, digo, o sea, obviamente la atención en relación médico-paciente, pero aparte, si lo vemos ya como un punto de vista de ciudadanía digital, está complicado. Por acá alguien más quería hacer un comentario. Sí, adelante. Hola, buen día. Pues la verdad es que es un reto impresionante con esta modernidad que nos lleva por este camino de las tecnologías y que la inteligencia artificial pues ahora se muestra como una alternativa para llegar y no llegar. Lo que Carlos mencionaba, lo que Javier menciona en este momento definitivamente es importantísimo y me pongo a pensar en esos anhelos que la quíntuple meta en salud nos pide hablando de temas de equidad. Y entonces, ¿cómo logramos llegar a la salud u otorgar una salud de valor, una medicina basada en el valor que busca dentro de la equidad llegar a más personas? Cuando los países de Latinoamérica, la dispersión geográfica, las comunicaciones, la alfabetización que Javier mencionas, eh, no solamente de los usuarios de la salud, sino también de los equipos médicos para acceder a este tipo de recursos no se ve tan cercano. Entonces, en realidad es un poco complejo el tema. Yo lo veo muy interesante, que puede funcionar muy bien para estas nuevas generaciones que miran en sus vidas un apoyo tan importante desde lo digital. Sin embargo, ese tránsito y ese acercamiento a las poblaciones que no tienen acceso a estas posibilidades, pues constituye también una brecha y tal vez una brecha que agranda la injusticia social frente a los temas de acercamiento a esa salud para todos que se anhela desde la Organización Mundial de la Salud y, bueno, desde todos los organismos que se promueve llegar con la salud para todos y cumplir tal vez con esos objetivos de desarrollo sostenible que permitan que la especie humana acceda a todos estos recursos. Así que, pues nada, agradecerles, nos dejan en el corazón, en la cabeza, en la mente y en el espíritu muchas inquietudes, pero también muchas posibilidades, digo yo, para seguir en nuestras instituciones buscando mecanismos y alternativos para llegar. Muchísimas gracias. Muy lindo. Gracias. Gracias, gracias. Y algo que nada más me gustaría mencionar es, eh, al final, como decía, la tecnología debe ser la herramienta,
O sea, eso creo que es lo que nunca nos debemos de olvidar. O sea, la tecnología es una herramienta y nos ayuda a potencializar muchísimas cosas, incluso la parte humana, ese acercamiento a lo mejor a comunidades que antes no hubiéramos podido llegar si no fuera por telemedicina o por teleterapia, etcétera. Pues bueno, es un punto de cómo utilizarlo para la parte de exponenciar o potencializar la parte también humana, aún con aquellos que no podemos ver físicamente, a lo mejor por ahí lo podría decir. Pero bueno, sí, obviamente hay muchos interrogantes, muchas ideas y cosas que faltan. Y Sayana, ¿quieres? Hola, ¿qué tal, Javier? Un gusto verlos, a Jimena y a ti. Eh, claro, retomando algunos puntos que han puesto sobre la mesa, tanto Carlos como la participación previa, creo que es muy importante sí considerar, además de estos dos tópicos, tanto de la equidad como de quizás la brecha que pueda generarse entre la implementación de las tecnologías emergentes y el contacto humano, sale otro punto también a relucir, que es el manejo de datos y de la información. ¿Por qué? Porque puede haber mucha fuga de datos personales, confidenciales, sobre todo cuando se manejan cuestiones tan sensibles como es la salud de una persona, pero no solo de una persona, sino de una población en general. Tratar de que cuando se incorporen este tipo de nuevas metodologías y de herramientas que nos van a ayudar a mejorar los procesos de atención, porque yo lo veo como este proceso de atención, donde está la parte humana y también la parte de herramientas. Y considerar que se debe de tener ciberseguridad, se deben de tener redes cerradas dentro de los institutos, dentro de los hospitales, dentro de los gobiernos en general, para tener un buen manejo de esta información y evitar lo muy sonado ahora en Europa, que justamente hace 2 años estuve en España y hubo una filtración de datos de un hospital donde estaban pidiendo rescate por la información que pues no había tenido estas barreras necesarias. Y conforme vaya evolucionando este tipo de herramientas o de inteligencia artificial, vamos a ir descubriendo nuevos retos a los cuales nos vamos a enfrentar y tenemos que tener herramientas y conocimientos para poder subsanar todo este tipo de fallas, por así decirlo. Y pues eso es lo que me gustaría aportar. Sí. Precisamente por eso, dentro de el concepto lo puse como responsabilidad digital, porque creo que resume un poco todo esto, estos otros 5 puntos, o sea, de tener, o sea, al momento tener esa responsabilidad digital, debes de tener equidad, inclusión, ética, alfabetización digital si vas a utilizar inteligencia artificial y sin olvidar el sentido humano. Entonces, por eso quise como concentrarlo en ese concepto que pues bueno, debe ser básico, creo que en la formación de todos los profesionales de salud y bueno, de todos los que estamos participando en el sistema. Muchísimas gracias. Por acá había también comentarios en el chat. Te los voy a leer, Javier. Decía, muy buena presentación de inteligencia artificial. Debe ser diseñada, centrada en el paciente, adaptándola a sus necesidades. Es la combinación de diferentes conocimientos y áreas estratégicas para poder adaptarnos el día a día según los retos que se presentan en la actualidad. Esto nos lo dijo Cecilia Bautista. Y concuerdo con ella, ¿no? Y el día de ayer hablábamos justamente de la parte de diseño de servicios, cómo justamente adoptando también estas herramientas es que le damos ese lugar a la persona, esa identificación de necesidades, esa investigación real de qué está sucediendo, cómo se comporta esa persona para poder diseñar, que creo que es fundamental para esto que dice Cecilia y con todo esto que estaba comentando Itzayana, ¿no? Y como que tú lo englobas en responsabilidad de lo que debemos hacer hoy desde el lado del prestador y hay una responsabilidad del lado del usuario, ¿no? Cuando está del otro lado también
hay esa responsabilidad. Déjame ver que están llegando 2 mensajes. Javier, me retiro por otro compromiso, pero muchas gracias. También Lilia, muchísimas gracias por la sesión. Los dejas con muchas cosas que reflexionar y que creo que de eso se trata, ¿no, Javier? De Sí, reflexionar, sí, sí. cuestionarnos y de seguir avanzando para ver cómo lo vamos a juntar todo. Sí, creo que es el principal reto. O sea, hay muchísima información desde la parte técnica, desde la parte de todo lo que se está desarrollando, pero pues no nos debemos de olvidar que pues al final somos humanos utilizando la tecnología. Así es. Pues les agradezco a todos su presencia el día de hoy, su interés, sus reflexiones y los invito a continuar mañana. Mañana justamente tocamos otro aspecto que vamos a ver, el arte de cuidar. Estos son técnicas teatrales para una atención más humana. Vienen desde Inglaterra. Viene el doctor Carl Tizar. Bueno, él es enfermero en realidad, no es doctor. Bueno, es doctor porque tiene un doctorado, pero es enfermero. Y ellos tienen un programa que se llama Health Action Training y es justamente cómo aplicar, cómo se hace el teatro aplicado a la salud para entrenar equipos de atención justamente con este sentido humano, con este lado. Y después, mañana es el día que tenemos 2 ponencias, después vamos a tener el diseño de experiencias memorables, cómo aterrizar, cómo poner esto en nuestros espacios de trabajo, utilizando la tecnología, utilizando las herramientas que estamos viendo, ya aplicadas en ejercicios reales y prácticos para mejorar la experiencia del paciente, con Kelly Rodríguez desde Brasil. Así que mañana es un día muy internacional. Vengan con todo listo y acá los esperamos. Muchísimas gracias nuevamente, Javier. Nos estamos viendo mañana. Gracias. Gracias.